Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva. Un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado Enrique Covarrubias, Chief Economist and Head of Research en Actinver. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en este Análisis Viva. Mi querido Salvador, qué gusto saludarte. Igualmente, hoy estábamos platicando del calor. ¿Qué cosa con el calor? Tenías un dato que me estabas platicando fuera del aire. Sí, estamos platicando de los datos de la Conagua, sí, que hace un esfuerzo muy importante para medir los niveles de sequía que hay en todo el país. Y para no hacerte el cuento largo, es el nivel de sequía más alto de los últimos 12 años. Tienen ellos un semáforo de los niveles de sequía y los dos niveles más altos están concentrados principalmente en los estados mineros del noroeste de México, Chihuahua, Sonora y Durango, y por el otro lado San Luis Potosí. Pero hay una diferencia importante entre este 2024 y hace 12 años que habíamos visto sequías parecidas a estas, y es que nos está tomando en un momento en el cual pues, no hay suficiente agua en las presas. El sistema Cutzamala, que es uno de los sistemas que más importan para la Ciudad de México, sí, con niveles de agua que reportan ellos cercanos al 38 o 40%, y además en una época en la cual debería haber un poco más de agua de lo que estamos viendo de lluvia, ¿no? Entonces los niveles de agua en las presas sí están muy caídos. Y ojalá que llueva pronto, porque más es insoportable este calor. Totalmente de acuerdo. Interesante el dato que nos dejas. Y ojalá, ¿no? Esto se encuentre justamente alguna medida, política pública o cosas que permita en el futuro muy inmediato resolverlo y tratar de que esté mejor. Oye, ya pasando a nuestro tema, a nuestros temas, quería empezar preguntándote por esta dinámica que generalmente los mexicanos tenemos relacionada con el tipo de cambio, y en donde hay dos cosas que muy interesantemente se juntan en estos momentos. La primera es que pues pareciera que todo va bien porque al tipo de cambio le va bien, ¿no? Y la segunda, pareciera que la dinámica de las campañas políticas no está moviendo tanto el tipo de cambio, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito acerca de lo que tú ves desde tu trinchera y nos llevas por este caminito del tipo de cambio que nos tiene un poco sorprendidos? Sí, muy sorprendidos, pero que sí hay muchos factores macroeconómicos que explican gran parte de esta dinámica. Entonces, para hacer un breve resumen, el peso ha estado en niveles entre 16.5 y 17 pesos por dólar, sí, y lo ha estado así no de corto plazo. Llevamos medio año con estos niveles, que por cierto son niveles que no habíamos visto de por ahí del 2015. Y del 2015 a la fecha, en estos años, ha pasado todo tipo de cosas. Observamos en estos años el triunfo de Trump con todo lo agresivo que fue su campaña en contra de México. Vimos de hecho el cambio de Trump de candidato a presidente de Estados Unidos con el gran embate hacia el tipo de cambio que fue la renegociación del Tratado de Libre Comercio en ese momento. Claramente tuvimos también un cambio de forma de gobierno en nuestro país, la pandemia y todos los efectos geopolíticos que han venido en los últimos 2 o 3 años. Y a pesar de eso, el tipo de cambio está en el mismo nivel de antes de todo esto. ¿Qué lo explica? Pues no es solamente un factor, son muchos factores que se han dado al mismo tiempo. Uno de ellos es, sin lugar a duda, las remesas. Las remesas son de niveles superiores a los 63,000 millones de pesos en este momento, cada 12 meses, sí, que no deja de ser una llegada impresionante de dólares a nuestro país que demandan pesos y a su vez esos pesos se convierten en consumo. Hay un estudio muy interesante que te quería comentar que se publicó apenas en octubre del año pasado. Lo publican un par de investigadores de la Reserva Federal, que además es muy importante que lo hagan investigadores de la Reserva Federal porque es la autoridad encargada de regular las remesas en nuestro país. Y lo que ellos hacen es intentar rastrear el origen de las remesas que llegan hacia México, cómo pueden ser explicadas a través de factores macroeconómicos. Y lo que ellos recuerdan antes de comenzar su análisis estadístico es que 1 de cada 5
migrantes mexicanos en Estados Unidos trabajan en el sector de la construcción. Es el sector en Estados Unidos que más atrae migrantes mexicanos, pero que ha tenido dos características importantes en los últimos años. Uno de ellos es que fue un sector que no solamente no fue afectado durante la pandemia, sino que de hecho fue el sector posiblemente más beneficiado durante la pandemia. La gente comenzó a hacer home office y se quedó haciendo home office en los siguientes años. Y entre la demanda de trabajadores en el sector de la construcción, más el salario, que es un salario fuerte que hay en Estados Unidos en ese sector, junto con el tipo de cambio real, que le llaman los economistas, un tipo de cambio neto de inflación, con eso se explica el 90% de la llegada de remesas hacia nuestro país y que nos hace pensar no solamente en un nivel claramente elevado, pero un nivel que además pudiera parecer estable a reserva de que haya un efecto negativo en el sector de la construcción, que no veo algo que pudiera ocasionar. Entonces, ese es un factor importante, el de las remesas. Otro factor que es muy, muy importante y que está muy de moda y que además hay evidencia que nos hace pensar que está aquí para quedarse, sí, es todo lo que tenga que ver con el nearshoring y en particular la llegada de flujos de inversión hacia nuestro país. Ya se conocieron los datos completos del 2023 de inversión extranjera directa, un año récord, más de 36 mil millones de dólares de inversión extranjera directa que llega a México, muy focalizada sobre todo en la frontera norte y en el Bajío y en la región del Bajío de México, pero que también son dólares que hay que cambiar a pesos y que además generan incentivos para que llegue todavía más inversión en el mediano plazo. Y junto con eso, pues hay factores que tienen que ver con la balanza de viajeros. Están llegando muchos viajeros a México. Todo lo que no sea necesariamente inversión, pero que sí sea una balanza positiva comercial, sobre todo lo no petrolero, que ha ayudado a que el tipo de cambio esté muy estable. Y a lo mejor, si quieres, hablamos ahorita de Banco de México, que claramente con el nivel de tasas tan elevado, pues ha sido un factor adicional. Decías de los viajeros y también inclusive de estos nómadas digitales que comienzan, ¿no?, a venir a México, siguen ganando en dólares y sin embargo gastan en pesos, ¿no? Y de hecho, este tema de los nómadas digitales es relevante porque el estado del país que más inversión extranjera directa recibe como proporción de su economía es Baja California Sur, que es donde gran parte de estos nómadas digitales de California están encontrando en México un lugar adecuado para hacer su vida. Claro. Oye, y ahora, nos platicas todo esto que explica, ¿qué riesgos ves, no? ¿Cómo se está dando? ¿Qué configuración ves que pudiera poner o que pudiera mover esto que se ha estado dando? Pues creo que son varios factores que hay que tener en el radar en los siguientes meses. Uno de ellos es que todo el nearshoring, si bien es cierto hay evidencia de que está realmente funcionando, sí, hemos estado viendo un efecto interesante en el comercio internacional mexicano. Nos convertimos efectivamente en el socio comercial número 1 de Estados Unidos, pero cuando uno voltea a ver esto desde el punto de vista mexicano, lo que se observa es que Estados Unidos sigue siendo por mucho el lugar al cual van las exportaciones mexicanas, pero las importaciones ya están muy cerca de ser de la misma magnitud las importaciones que provienen de Estados Unidos con las importaciones que provienen de Asia. Y eso nos hace pensar que hay ciertas importaciones provenientes sobre todo de China que le están dando la vuelta a las necesidades que había puesto sobre la mesa Estados Unidos y que en algún momento pudiera ser un efecto que nos haga reevaluar la manera en la cual se está haciendo el tratado de libre comercio. Es normal que China esté buscando este tipo de procesos, sí. Pero si hay algún candidato en Estados Unidos en las siguientes elecciones que quisiera abrir esta caja de Pandora, pues podría ser un tema relevante. Y hablando de las elecciones en Estados Unidos, todavía faltan algunos meses. Trump parece el favorito para ser el presidente de Estados Unidos otra vez. ¿Cómo parece indicar? Muchos analistas políticos le dan ya probabilidades de 60%, alrededor de esos números, a que él sea el siguiente presidente de Estados Unidos. Pero, al menos en mi opinión, lo que hemos visto ha sido un Trump que se está moviendo más al centro del espectro político. No es el mismo Trump de su primera elección. Está siendo mucho más moderado porque quiere ganar ese tipo de votos, pero está abriendo espacio para que en la extrema derecha republicana haya algún candidato que pudiera pues absorber toda esta necesidad que tienen los americanos de encontrar una voz que les haga caso a los extremos más extremos del lado derecho. Si bien no va a ser ya candidato presidencial,
Ron DeSantis me parece que no debemos descartarlo del todo para ser parte del ticket junto con Trump, en esta ocasión tal vez como vicepresidente. Y Ron DeSantis sí habla mucho más de México, parecido a lo que lo hacía Trump hace algunos años en temas de migración, de seguridad, de actividades ilícitas, y en particular el contexto en el cual hay que hablar del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Creo que el tema de China y de México en particular va a ser uno de los temas centrales en esta discusión. Un juego al estilo good cop, bad cop, ¿no? En donde uno a lo mejor es un poco más institucional, ¿no? Contrario a lo que fue en el proceso electoral pasado, y el otro es más golpeador, ¿no? Claro, y creo que ese punto de vista es el correcto. Un candidato menos presidencial, sí, pero que claramente va a tener la fuerza para estar moviendo, sobre todo en el Congreso, ciertas legislaciones en los intereses de Estados Unidos. Oye, y ahora moviéndonos un poquito del lado de tipo de cambio hacia política monetaria, ¿cómo estás viendo este proceso tanto en México como en Estados Unidos? Banco de México lo ha hecho muy bien. Ha continuado con una política monetaria parecida a la cual ha tenido desde que comenzó la política monetaria después de la crisis financiera del 2008. Siguiendo a la tasa de Estados Unidos, no porque ese sea el objetivo de política monetaria claramente, pero mientras más avance el tiempo, más se integran los ciclos económicos de México con los de Estados Unidos. Y en particular el nuevo Tratado de Libre Comercio nos habla de un ciclo manufacturero mexicano altamente integrado al ciclo industrial de Estados Unidos, y es normal que estén altamente alineados nuestros ciclos económicos, nuestros ciclos financieros, ciclos fiscales y claramente también los ciclos cambiarios. Entonces, Banco de México ha seguido con esta política monetaria relativa junto con lo de Estados Unidos, pero creo que la dinámica hacia adelante va a estar abriendo ciertas áreas de oportunidad para la política monetaria de nuestro país. ¿A qué me refiero con eso? Que la inflación de México es una inflación que está más estable que la de Estados Unidos, sobre todo porque en Estados Unidos existe cierta escasez de mano de obra que pone nerviosas a las autoridades respecto a qué tal si nos equivocamos y qué tal si vienen más contrataciones de las que hubiéramos pensado, que ocasione incrementos salariales y un efecto en la inflación. En cambio, aquí en México la inflación está un poco más controlada. Todo pinta que veremos la inflación abajo del 4%. No sé si hacia finales del 2024, tal vez en el primer trimestre del 2025, pero que ya abre la puerta en donde puede ser más efectiva la política monetaria a comenzar a pensar en tasas que van a estarse disminuyendo. Y la disyuntiva que tiene nuestro Banco Central es: ¿continuará con la política monetaria relativa con Estados Unidos o reconocerá que hay cierto espacio para que la inflación que está descendiendo en México abra la ventana de oportunidad de tener una tasa un poco más baja? Por lo pronto me parece que el mercado está incorporando un punto de vista correcto, que es el Banco Central de México comenzará recortes pequeños y posiblemente no continuos en este mes de marzo. La tasa al 11.25 disminuirá, creo yo, 25 puntos base al 11%. En mi opinión, hay espacio para que incluso podamos ver otro recorte de 25 puntos base antes de que lo haga la Reserva Federal. Pero más que eso, me parece que hay poca ventana y tendrá que seguir a lo que haga Estados Unidos. Impresionante. Vienen entonces en el calendario decisiones de política monetaria. Habrá que estar al pendiente por un lado, de un lado y del otro de la frontera. Y en ambos casos, pues nosotros ya tremendamente metidos en proceso electoral, y en Estados Unidos, pues en la antesala, ¿no? Sí, y el proceso electoral en México es importante. Me parece que está siendo un proceso electoral normal en muchos sentidos, y cualquiera de las candidatas o el candidato que logre triunfar, me parece que hablan de un modelo de continuidad económica. No obstante, hay que recordar que las elecciones en México y en cualquier país del mundo desarrollado o avanzado, siempre los ciclos electorales representan momentos de volatilidad tanto en las bolsas locales como en el tipo de cambio, sobre todo porque un cambio de gobierno implica un cambio de gabinete, entonces siempre hay dudas de qué tan rápido va a ser la ejecución al nivel más eficiente que se pueda. Cambios en las políticas fiscales, entonces siempre genera cierto nerviosismo qué sectores, qué regiones son las beneficiadas ante una nueva administración, y típicamente la volatilidad del tipo de cambio comienza alrededor de 2 a 3 meses antes del día de elección, toca el peor momento cerca de un mes antes de las elecciones. En promedio, esta depreciación ha sido de entre un 5 a 7% para el tipo de cambio, pero para el día de elección prácticamente toda la volatilidad se ha borrado. Y la bolsa mexicana
también tiene dinámicas parecidas a las del tipo de cambio, pero distintas en el horizonte en el cual aparece la volatilidad. Usualmente toma más tiempo en llegar a esta volatilidad, es alrededor de un mes antes cuando hay una pequeña ventana de incertidumbre, pero igualmente para el día de elección ya la incertidumbre se eliminó. Esto abre las oportunidades para que inversionistas, tanto de bolsa mexicana como aquellos que tienen dólares o buscan reposicionar sus portafolios cambiarios, se abran estas oportunidades para poder hacerlo a precios un poquito más accesibles, ¿no? Dado las valuaciones que hemos visto en el mercado tanto mexicano como americano. Enrique, te agradecemos mucho que nos hayas dado este análisis y gracias por acompañarnos en este episodio de Análisis Viva. Al contrario, gracias a ti, Salvador, y a todo Viva. Él es Enrique Covarrubias, Chief Economist y Head of Research en Actinver. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.